verso 18 al 19. Es una cita que estuvimos considerando la semana anterior y no concluimos la semana pasada, pero vamos a ver si esta semana sí lo logramos. Proverbio 28 y también Hechos 26, 19. Fueron las dos citas que consideramos. Usted lo tiene en la Reina Valera. Yo lo tengo en la NBI, pero vamos a leerlo todos en la Reina Valera primero, Proverbios. ¿Estamos ahí? Amén. Leemos las escrituras y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y el verso 19, aunque aún no hemos entrado, pero es base también de nuestro tema, dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. En la NBI o Nueva Versión Internacional, dice esa misma cita, el verso 18 de Proverbios 29, donde no hay visión, donde no hay ¿qué? El pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. Y vimos también en la Reina Valera contemporánea, esa misma cita dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Al siervo no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. En Hechos 26, en su capítulo 26, Hechos, verso 19, aparece la cita donde el apóstol Pablo está testificando de su llamado a un rey en Roma. Y ya le he hablado mucho, le ha dado muchos detalles, pero llega al punto en el verso 19, donde dice cómo él respondió al llamado de Dios. Y dice la escritura: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué anunció? ¿Qué dice su versión? ¿Cómo dice? Ok, no tienen la cita. Dice que él anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es Hecho, capítulo 26, el verso 19 y 20. Pablo especifica allí, para resumir lo que acabo de leer, que cuando Dios le habló, Cristo se le reveló y se le presentó. Él no fue rebelde a la visión que estaba viendo, ni a la comisión que se le estaba delegando por causa del llamado. Amén. La semana pasada comenzamos a enseñar sobre el tema la preeminencia de la visión celestial. Y nuestro énfasis fue que podamos nosotros entender, que podamos comprender la grandeza, la prioridad que debe de tener la visión celestial en nuestras vidas. Los objetivos de esta palabra son tres. Y el primero es que podamos aprender el significado de a lo que la escritura se le llama visión. Diga conmigo, visión. ¿Qué no es visión y qué sí es visión? Queremos que eso esté claro en nuestra mente al terminar esta impartición. También tenemos como objetivo que identifiquemos si esa visión, que ya vamos a saber qué es y qué no es, la hemos recibido o la estamos resistiendo. Amén. Tenemos que identificar con hechos, con verdad, con realidad, si hemos recibido la visión y hemos obedecido la visión o si la hemos resistido.
Y dependiendo de la conclusión propia de cada uno en nuestro corazón, debemos de tomar una decisión de qué hacer en lo adelante. Amén. ¿Qué hacer ante la visión celestial, ante la asignación de Dios, ante el comprender que no la he recibido como debí o al comprender que la he recibido, sí la he recibido y que debo mejorar o intensificar para ser más precisa en la práctica de esa visión? El tercer objetivo es que después de comprender la preeminencia de la misma, decidamos rendirnos. Ese es el objetivo. Rendirnos sumisamente en obediencia a ella, en fe, amor y gratitud genuinos. Amén. ¿Por qué? Porque responder a la visión celestial no es asunto de manipulación ni de presión, sino de revelación. La semana anterior el Señor nos hizo énfasis, estuvimos hablando sobre el primer significado que la visión debe de tener para nosotros, lo que realmente significa y que más que ser algo, es alguien que se debe de revelar, que se revela al corazón. ¿Alguien dice amén? En la sesión anterior estuvimos viendo que, o recordando también y aclarando que la visión celestial para la iglesia no se trata de ambiciones egoístas de un líder o de un ministerio, que la visión celestial no se refiere a proyectar metas u objetivos meramente humanos, sino que es primeramente y en primera instancia la revelación de la palabra de Dios que nos transforma para guiarnos al cumplimiento de su propósito. ¿Está conmigo usted? Hoy estoy siendo técnica porque no quiero que se quede en el aire nada, ninguna palabra que pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Amén. La visión celestial no se trata de metodología, de aspiraciones, de como nosotros tenemos una visión de vida nada más, que muchas veces aspiramos, planificamos y tenemos sueños naturales. La visión es más profunda. La visión celestial se trata de algo más serio, más profundo, más relevante. Amén. Y voy a volver a reiterar que la visión celestial se trata de la revelación de la palabra de Dios que nos transforma para guiar la conducta. Amén. La revelación de la palabra de Dios que nos transforma. ¿Con qué fin? Para guiar nuestra conducta y llevarnos al cumplimiento del sueño y la meta del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Por la rendición al Espíritu y a la verdad revelada. Así que lo primero es lo primero. Necesito la revelación de la palabra viva de Dios. En el antiguo pacto se hablaba de la palabra hablada, de la palabra escrita. Era lo que determinaba esa visión para ese rey, para ese pueblo. La palabra escrita Dios le dio a Josué: cuídate de hacer todo lo que está escrito, lo que yo le di a mi siervo Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Verdad que sí? Era la palabra escrita, era la ley. Pero hoy para nosotros es algo mucho más profundo. Es algo más personal. Amén. Hoy no es solamente el entendimiento de la palabra escrita en la Biblia, o como se debe decir, en las santas escrituras, sino que hoy la revelación que necesitamos es la revelación de la palabra encarnada, del Hijo de Dios, del Verbo que se hizo carne, del Señor Jesucristo. Y por eso es que lo que se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, cuando él andaba en rebeldía y en oposición religiosa a los hijos de Dios, no fue una Biblia flotando. No fue que él escuchó simplemente el nombramiento o la cita a una referencia a la ley de Moisés. Quien él vio, a quien él escuchó, fue a la palabra viva que lo intervino y que se le reveló. Fue Cristo mismo, la palabra de Dios, la palabra más segura, la palabra encarnada, la palabra glorificada, ascendida y que está impartida en la iglesia. A Pablo no vio un fantasma. Pablo no solo escuchó una voz mística, él escuchó la voz real de una persona. Amén.
Y esta es la primera parte que queremos enfatizar de lo que es la revelación de la visión, porque a eso es que Pablo llama, no fui rebelde a la visión celestial. Está compuesta de dos partes esta visión celestial. Revelación de la persona de Jesús. Amén. Es la revelación viva de quién es Cristo. Perdón. ¿Y quién es Cristo? Revelado por el Espíritu al mismo Saulo ya postrado. Cuando el Señor lo llamó por su nombre, él tuvo que reconocer que quien le hablaba era el Señor. Nadie se lo enseñó. Él no había ido a un discipulado de Cristo todavía. Él no había escuchado ni leído ningún libro de ninguno de los grandes evangelistas, porque apenas se estaba escribiendo la historia. Pero escuchó la voz. Escuchó la voz y vio la luz. Amén. En vida real. No es miticismo. Esto es la diferencia entre los judíos y esta parte del evangelio latino, ¿verdad? O occidental. Para un judío tú no puedes simplemente decirle teorías. El judío, como dice el apóstol mismo, el apóstol Pablo, está pidiendo evidencia de lo que tú dices que viste y oíste. Evidencia en vida, evidencia en comportamiento. Ellos tienen mucha tendencia a pedir milagros, señales y prodigios. Pero más que eso, el que es un poquito más profundo y menos superficial, antes de pedir señales, milagros y prodigios, pide una evidencia de la vida. ¿Por qué? Porque para el judío oír, cuando tú le dices a un judío que tú escuchaste, es porque todo lo que tú escuchaste lo estás practicando. Para un judío, oír no es pasivo, oír es acción. Amén. Escuchar es pasivo, pero el oír, cuando yo digo yo oí la voz de Dios, esa oír quiere decir que emuná, que esa voz produjo en mí una fe práctica, una fe que me llevó a una acción, una fe que me sacó de donde estaba y me catapultó hacia donde Dios me estaba llamando. Diga conmigo, emuná. Esa palabra viva, ese oír vivo de Dios, produce emuná. Es fe activa, es fe práctica, es fe que se manifiesta en el comportamiento, en el hacer. Emuná es fe que afecta mis decisiones, es fe que afecta mi comportamiento, es fe que afecta mi vida social. Emuná. ¿Y por qué tengo esa fe? Porque oí, no solo escuché, sino que oí. Y oí implica que discerní, entendí, recibí y practiqué lo recibido. Así que es algo más práctico, es algo más real. Y el Espíritu Santo está haciendo énfasis en su iglesia de la necesidad de nosotros recibir revelación de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque según lo que vimos en el apóstol Pablo y en su propia experiencia, si él no hubiese tenido revelación de Cristo, no hubiese tenido el poder para cumplir la asignación de Cristo. Por eso es la carga, la lucha y tantos obstáculos e impedimentos para que la iglesia contemporánea se movilice a cumplir la asignación de Dios para su vida, que es practicar y vivir el propósito eterno y predicar este evangelio y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque hemos fallado en lo primero, en recibir más allá de un mensaje evangelístico, más allá de una oración. La iglesia, muchos hemos fallado en recibir revelación real de la persona de Cristo. Conocemos al Cristo histórico, al Cristo bíblico, pero no al Cristo revelado, al Cristo resucitado, ascendido e impartido. Y ese es el Cristo que tenemos que poner el énfasis, no al varón judío nada más que estudiamos en las Escrituras, sino al Cristo glorificado que vive y reina para siempre. Y quien se imparte como vida en su iglesia, no para ser un adorno, sino para ser Señor en ella. En todo aquel que se considera hijo de Dios, en todo aquel que se considera iglesia. El Señor no es solo Salvador, Cristo no es solo Salvador, Él es el Señor. Entender esa realidad es la que nos salva. Cree en el Señor Jesucristo, fue la palabra de Pablo al centurión. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y cuál será el resultado? Serás salvo tú
y tu casa. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con la boca, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. Amén. Hemos predicado, recibe al Señor como tu único y suficiente Salvador. Y la parte del Señor la hemos viado, y por eso es el libertinaje, la carnalidad y la simpleza en la iglesia contemporánea. Porque todo el mundo quiere un Salvador, quien lo libre del infierno, quien le perdone los pecados, quien le dé oportunidad, quien lo sane, quien le prospere, quien le abra puertas, quien lo salve en el futuro del infierno, quien lo salve en el presente de todo lo malo y le dé muchos favores. ¿Quién no quiere un Salvador? Lo que mucha gente no quiere es un Señor que te rija, que te mande, que te determine, que te gobierne, que te prohíba, que te impida, que te libere, que te dé, que te deje o te haga abstenerte. ¿Está conmigo usted? Todos queremos un Salvador. Todos queremos un Salvador. Aún los inconversos quieren un Salvador. Y cuando piden oración a los cristianos es pidiendo que Dios los salve. Lo que ellos no piden es un Señor que los gobierne. Pero no tenemos mucha diferencia. Muchos cristianos en las congregaciones queremos un Salvador, pero no queremos a nadie que se meta en nuestra vida. No queremos a nadie que pensando en él o en ella nosotros determinemos y que nuestras decisiones estén determinadas y gobernadas por esa persona. Y esa persona no es un hombre, esa persona debe de ser Cristo para nosotros. Pero la evidencia de nuestra vida muestra que muy poco nos importa la opinión del Señor. Y lo evidenciamos en nuestras decisiones, comportamiento y forma de expresarnos, de relacionarnos y de decidir y de vivir. Y este es el cambio que Dios quiere generar en su iglesia. Porque Él quiere buscar una iglesia y la que Él viene a buscar, porque ¿cuántos saben que el Señor sí viene? Cuando viene no lo sabemos, pero Él vuelve por su iglesia y viene a establecer su reino pleno en la tierra. Plenamente. Sin diablos, sin pecados, sin enemigos y sin gente que lo desame, sino con una iglesia que lo ame y que está bajo su gobierno. Eso es lo que la Biblia llama en Apocalipsis que serán y que son los vencedores. Amén. Así que en primera instancia, esta palabra que vimos en Pablo, ¿verdad? De la revelación de la palabra viva, es poder recibir revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Proverbios, donde leímos, en el verso 19, hablando de la necesidad de la visión, que una visión nos gobierne, pero que sea la visión del cielo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo que la visión celestial me gobierne. En Proverbios 29, 18, donde leímos, dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, ¿qué? El pueblo se extravía o se desvía. Y eso fue lo que consideramos en la primera parte el domingo anterior. Queremos recordar lo que significa esta frase, que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena o se desvía. Significa que sin revelación divina o un propósito claro en Dios, las personas pierden el rumbo y viven sin restricciones. Por lo menos pierden el rumbo de saber, conocer y hacer lo que Dios quiere que hagan y vivir como Dios quiere que vivan. Y lo que más me llama la atención, que incluso lo tengo en rojo aquí, es que dice que viven sin restricciones, porque es entender la visión celestial, recibir revelación de la visión celestial, que en primera instancia es Cristo y en segunda instancia es su propósito eterno para la iglesia. Amén. Es lo que va a gobernar mi vida y es lo que me va a hacer actuar o me va a hacer restringirme. Pero cuando no tengo visión, una visión que me gobierne, yo vivo mi vida a mi manera, pensando lo que quiero, haciendo lo que quiero. No tengo restricciones en mi vida porque mi propio propósito de vida es el que me gobierna, no el propósito eterno. Así que vivir sin revelación de la visión celestial, sin el entendimiento del propósito eterno, sin una conciencia de la comisión que tenemos como iglesia,
nos trae consecuencias terribles a nuestra vida de fe. Y eso es, de allí es que Dios nos quiere librar o nos quiere sacar lo que ya pueden estar experimentando esta experiencia de muerte por causa de la falta de revelación o de rendición. Porque muchos escuchan, pueden entender, pero una cosa es revelación. Cuando algo se me revela, me debe de gobernar. Amén. La semana anterior aprendimos que la visión celestial se refiere también en las escrituras, se refiere, ya lo dije, a Cristo, y que nosotros debemos de tener la oración constante y la disposición de corazón para recibir el conocimiento del Hijo y la comisión para el cumplimiento del propósito eterno. El conocimiento ¿de quién? Del Hijo, ¿y qué más? Y la comisión, porque vienen juntas, la visión celestial viene junta con la comisión para cumplir el propósito eterno de Dios. Esto conllevará seguir las instrucciones de Dios con gran apego y compromiso. ¿Qué fue lo que dije? Apego y compromiso. Pero no le pidamos apego y compromiso a alguien que no lo ha visto, a alguien que no ha recibido revelación. Porque a eso, a lo que te podemos pedir apego y compromiso, como no lo has visto, como no se te ha revelado, se te convierte en todo lo contrario en lo que debería de ser. ¿Me doy a entender? Debemos de recordar que la falta de recibir y ser gobernado por la visión celestial o por la visión de Cristo trae consecuencias funestas para nuestra vida espiritual. Y aquí le tengo unas cuantas evidencias y consecuencias de no recibir la visión celestial. Lo mencionamos por hoy, está un poco más estructurado, y como el punto número 1 es que una de las evidencias de no recibir la visión celestial es que nos lleva a caos, lleva al caos, a la desobediencia y al desvío espiritual. 3 cosas. Acabo de decir 3 palabras. Dígame cuáles son. El caos, desobediencia y el desvío espiritual. Dios está por la derecha, pero nosotros estamos por la izquierda. Dios está mirando hacia un punto, pero nosotros estamos opuestos a Él. Y es donde el espíritu anticristo que opera en el mundo y en la vida natural, en la vida carnal, puede comenzar a operar en la mente y en la conducta de un hijo de Dios renacido, simplemente por la falta de revelación y de rendición a la revelación. ¿Me doy a entender? Otra consecuencia funesta de no recibir y entender la visión es que nos hace permanecer en ámbito y conductas rebeldes que terminan secándonos espiritualmente. Nos hace permanecer en un ámbito y en una actitud y en una conducta rebelde a Dios, a su palabra, a su diseño y a su reino. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es el fruto de la rebeldía? Según dice el Salmo 68, dice que el rebelde habita en tierra seca. No importa cuánta lluvia espiritual puede estar descendiendo en una casa de fe o lluvia de revelación en la palabra, el que tiene un corazón rebelde siempre está seco, siempre se percibe vacío, siempre se percibe faltante, siempre se recibe como que no le llega, como que nunca llega al grado, como que nada lo mueve, nada lo inspira, nada lo empuja. ¿Por qué? El problema no es la lluvia que está cayendo. El problema es el traje de impermeabilidad que te puso la rebeldía en el corazón para que la palabra de vida no pueda mojar y hacer que la semilla viva germine dentro de nuestro interior. Así que quiera el Señor y por su espíritu y su gracia, nuestros corazones y mentes puedan ser sacados de todo ámbito de rebeldía, de toda intención, toda inclinación carnal a la rebeldía espiritual o a la palabra de Dios. La tercera consecuencia es que por causa de todo lo que he dicho antes, el evangelio, en vez de ser vida, gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo y plenitud, se convierte en una costumbre muerta. La iglesia es un club.
Donde tengo una membresía, cuando puedo ver, cuando llego, llego, cuando no llego, no llego. Y no hay nada, no tiene nada, todo es insípido, todo sin sentido. No hay un compromiso real, no hay una entrega real, no hay un apego real, como acabamos de mencionar anteriormente. Cuando lo anterior está pasando en el corazón, los asuntos que deben de producir en nuestra vida gozo, que son los asuntos espirituales, los asuntos referentes a Cristo, a su cuerpo, a su reino, a su mesa, son fastidiosos. Nos volvemos ignorantes de ello. Menospreciamos en el corazón estos asuntos y por ende no le damos ninguna prioridad. Todo esto viene de la raíz de no recibir y rendirnos a la revelación celestial. La cuarta consecuencia es que por causa de en nuestra agenda el propósito de Dios no tiene un lugar preeminente, sino insignificante y descendente. Es algo con lo que podemos negociar. Con el propósito de Dios, con el reino, con el crecimiento en la fe, con los asuntos eternos. Eso lo podemos negociar. ¿Por qué? Porque no tiene un verdadero gobierno, no tiene una verdadera preeminencia en el corazón. Pero el asunto que nos muestra Pablo en su ejemplo es que todos estos aspectos negativos de lo que acabamos de hablar fue precisamente lo que él dijo que no hizo. Y es el énfasis donde debemos de poner el ojo en esta mañana. El apóstol Pablo dice al rey Agripa: no fui rebelde. Y vimos la semana pasada que el énfasis o una característica principal de la rebeldía, a lo que Pablo dice que no fue, es la resistencia a la palabra de Dios, al diseño de Dios, al orden de Dios. No es una resistencia per se. Comienza, y lo vimos, una resistencia mental, emocional, y luego no va a quedarse siempre en la mente, no va a quedarse siempre con el argumento en el corazón, en los pensamientos. Va a llegar un momento donde va a ser explícita, donde la hostilidad y la rebeldía y el desdén, el despropósito, la falta de compromiso, la falta de entrega, se han de manifestar abiertamente. Resistencia. Tenemos que poner mucho ojo a esta palabra, porque entre todo lo que pueda significar rebeldía, una de las cosas que me ha traído más luz con esto es, lo que el Señor me está diciendo es que no sea resistente a su propósito, que no sea opositora de su propósito, de su diseño, a su voz. Alguien me dice amén si me estoy dando a entender hasta ahí. Eso fue lo que Pablo dijo: no fui rebelde a la visión, sino todo lo contrario. Me entregué a ella en obediencia y sumisión. En la Biblia la palabra rebeldía es el rechazo deliberado, obstinado y orgulloso a la autoridad, a la voluntad y a las leyes e instrucciones de Dios. Se considera un pecado grave la rebeldía, nosotros lo sabemos. Equivale, según 1 Samuel 15:23, la rebeldía en el corazón y aún explícita equivale a la idolatría y a la adivinación. Y eso trae consecuencias graves en la vida del creyente. Usted diga: yo no prendo vela, yo no adoro a ningún cuadro, pero si en nuestro corazón hay resistencia a Cristo, a su persona, a su propósito y a su comisión, entonces estamos permitiendo que espíritu de brujería y de hechicería entre a nuestro corazón. Y esto no solamente va a afectar nuestra fe, se va a manifestar en todo lo que hagamos. Esta es la importancia de nosotros poder renunciar a todo vestigio de rebeldía en nuestro corazón. Que como Pablo sí podamos decir, no que lo diga Pablo, sino que lo digamos nosotros. Y como lo decíamos el domingo anterior, que lo podamos testificar a la gente a nuestro alrededor y poder decir: yo no fui rebelde al llamado o a la visión celestial. ¿Alguien dice amén? La palabra rebeldía viene del hebreo merit. Se asocia con amargura. Diga conmigo: amargura. En Deuteronomio 31:27, el Señor allí hace una referencia. Está hablando
el apóstol, está hablando, bueno, sí, el apóstol, pero es Moisés que está hablando allí, ¿verdad? El profeta Moisés, el siervo Moisés, y está hablando al pueblo de cómo el pueblo estaba actuando en testarudez y cómo el pueblo estaba resistiendo a la palabra de Dios y la orden de Dios. Y fue lo que mencionó el diácono que apedrearon a Esteban en el Nuevo Testamento cuando le hizo referencia al pueblo. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes siempre se oponen al Espíritu Santo cuando no viene conforme a lo que ustedes esperan, expectan o quieren. Y Esteban se lo reclamó a ese pueblo. Y en Deuteronomio Moisés hace mención de esto. Y vuelve el apóstol y precisamente él, conociendo la historia bíblica, al oír la voz de Dios por el Espíritu y viendo las consecuencias para su propio pueblo Israel que trajo la rebeldía, y ya que el Señor se lo advirtió desde el llamado, le dio: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mejor no de cosas, mejor no te resista para que no te hieras a ti mismo. Porque esto es una consecuencia de la rebeldía a la visión celestial. El Señor se le está advirtiendo, le está poniendo una vacuna en el mismo llamado. No resista. ¿Qué le está diciendo? Le está usando la analogía de un aguijón. A veces que mi palabra, mi llamado, va a ser tan determinante en tu vida para poder impactar otras vidas que tú la vas a creer que es como un aguijón. Pero cuando tú sientas que es un aguijón, sigue en la dirección que te está diciendo el aguijón y no te rebeles contra él, porque como quiera vas a tener que seguir la dirección, pero vas a sufrir más en el proceso. No de coses contra el aguijón. Dile al que está a tu lado, aunque sea discretamente: no de coses contra el aguijón. No lo patee, dice el pastor Luis. No lo patee, o no, tú mismo no te laceres con él. Mejor deja que el aguijón sea quien te guíe, sea quien te impulse. Porque aguijón aquí en el llamado de Pablo no es negativo, sino lo que te impulsa. Es el llamado que te tiene que gobernar. Sigue la dirección que te estoy dando. Porque si te rebelas a eso y te devuelves de eso, como quiera vas a tener que ir. Pablo después lo dijo: yo tengo que predicar este evangelio. Lo quiero hacer de buena gana, de buena manera, cumplir la asignación. Pero si no lo hago así, la comisión me ha sido dada y como quiera voy a tener que ir. Amén. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como recibió revelación, lo pudo disfrutar. Por eso es que oramos que nosotros todos podamos recibir revelación. ¿Por qué? Porque a la falta de revelación de la visión celestial de lo que es Cristo y su causa y su llamado en nuestra vida, esto va a producir en nosotros una resistencia que se va a evidenciar con desobediencia y menosprecio constante a lo espiritual. Una persona que actúa y evidencia un corazón rebelde tiene esta característica: menosprecia constantemente lo espiritual, lo eterno. Es indisciplinado. Otra expresión es indómito, indomable, indócil, insumiso, díscolo, inconformista, contestatario, racio, propenso a desobedecer, indisciplinado, insubordinado, rebelde, indócil, insumiso y desorejado. Eso en los dominicanos lo entendemos más. Desorejado es que no escucha. Esa no es la intención, ni es el querer de Dios para nosotros. Dios quiere que escuchemos y también que oigamos, pero también que veamos y que experimentemos. Es lo que Dios espera de nosotros en Cristo. ¿Qué Dios espera? Diga conmigo: no ser rebelde, sino obedientes, receptivos, sumisos a lo que el Señor nos está hablando y revelando en Cristo. Y a lo que el Señor está hablando y nos está revelando como casa de fe en la iglesia local. Pero esto tengo que poner el énfasis otra vez. Si no vemos a Cristo, no podremos hacer con devoción, gozo y compromiso lo que nos ha mandado. Porque Pablo dijo:
no fui rebelde, sino que fui y anuncié. Amén. Ve que está conectado, si usted lo ve en Hechos 26. Él dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que me levanté y fui y anuncié el evangelio y prediqué en los diferentes lugares hasta llegar a los gentiles. Porque esta visión celestial está compuesta por esto. Pero lo primero y lo más importante es que podamos ver a Cristo, hermano. Podamos ver a Cristo. Y esto se puede normalizar en nuestro oído. Pero esto tiene que ser una oración constante, porque lo que usted cree, como Pablo le dijo a los corintios, aquel que se crea que sabe algo, sepa que en realidad no lo sabe como debe de saberlo. ¿Me doy a entender? Por eso es que aquellos que nos creemos que hemos visto a Cristo, en verdad no lo hemos visto como deberíamos de verlo. Entonces, por eso es que cada día vamos creciendo en la luz que alumbra como la aurora. Dice que la luz de Cristo sobre los justos es como la aurora que va en aumento cada día. Va en aumento, no el mismo el sol de las 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, 7 de la mañana, al sol del mediodía. Esa luz va en ¿qué? En aumento. Va en aumento con más claridad. Y esa es nuestra oración. Que el sol de justicia que ha brillado en nuestros corazones pueda alumbrar nuestros corazones y que nosotros podamos ver más claramente a Jesucristo. Más allá de la historia, más allá de lo que alguien le puede predicar desde un púlpito, verlo con los ojos del entendimiento, con los ojos del espíritu, con los ojos del corazón. Que las tinieblas sean removidas y que toda tiniebla que el príncipe de este mundo ha traído sobre nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo, sean absorbidas por la luz gloriosa de la vida de Cristo. Para que nosotros, por revelación de la persona de Cristo, podamos responder a la comisión que tenemos como iglesia. Porque no vamos a entender la comisión que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo, como ejército, como luminares, como guerreros, porque todas esas son asignaciones de la iglesia. Somos hijos, pero también somos la iglesia, pero también somos su cuerpo, pero también somos su pueblo y su nación santa, pero también somos su guerrero. La iglesia corporativa es el guerrero de Dios en la tierra. Por eso estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Es el soldado, no es que una sola gente tiene toda la armadura de Dios, es la iglesia que tiene la armadura de Dios. La iglesia es el guerrero de Dios, que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien tiene la espada del Espíritu. Él es el que tiene la espada. Y en esa vida del Espíritu que vamos a poder ser precisos, certeros y eficaces. Porque es el Espíritu en nosotros. No somos nosotros. Amén. Así que, ¿por qué nosotros en estos días, incluyendo el domingo y hoy, queremos refrescar la importancia de la visión? Porque la visión nos da dirección. Porque la visión nos pone límite. Porque la visión nos da propósito. Porque la visión nos encausa. ¿Estás conmigo? Porque la visión nos debe inspirar. Porque la visión debe ser nuestra motivación. Recuerda el tema. Ella debe ser la preeminencia, lo primero, lo más importante, lo que nos gobierne en nuestra vida. Viendo visión como la misma persona de Cristo, su reino y su causa y su comisión. Cristo, su reino, su causa y su comisión. Dígalo conmigo, por favor, diga conmigo. Cristo, su reino, su causa y su comisión. Esto encapsula la palabra visión celestial. Eso es más rápido lo que lo podemos decir que todo lo que esto implica y la rapidez que nosotros debemos de tener para entenderlo. Pero tenemos que gestionar, comprenderlo y entenderlo por revelación. ¿Por qué? Porque era lo que Dios nos está llamando. Yo les mencionaba la semana anterior que nosotros como Casa de Fe siempre hemos tenido una visión y que siempre ha estado adaptada al reino. Se le ha tenido que hacer cambio en la esencia y naturaleza, pero no en la estructura.
porque la visión sigue siendo la misma. Cristo revelado, Cristo conocido, para ser dado a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio de 4 pasos, que es evangelizar, afirmar, discipular y preparar a la gente para ser enviada a llenarlo todo de Cristo donde quiera que esté. ¿Me doy a entender, iglesia? Así que fuera bueno recordar cuál es nuestra visión como casa de fe. Y lo primero es ver por revelación cada día más al Hijo de Dios para ser transformado a su imagen y poder reflejar y expresar su sustancia a la humanidad. Lo voy a volver a leer. ¿Cuál es la visión que tenemos como casa de fe, como hijos de Dios? Visión es ver, diga, ver cada día más. ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿Con qué propósito decimos aquí? Para ser transformados a su imagen y poder reflejar y expresar su sustancia a la humanidad. En esa última expresión de la visión y poder reflejar y expresar su sustancia a la humanidad, dentro de esa parte de la visión es donde entra la misión o la comisión de la iglesia, que es que predicar y enseñar e instruir a cada hijo de Dios en las realidades de las verdades presentes en Cristo. Si usted no sabía cuál era la misión nuestra como hijo de Dios, como casa de fe, o si lo sabía pero se le había olvidado, quiero que la refresquemos. Predicar y enseñar e instruir a cada hijo de Dios en las realidades de las verdades presentes en Cristo, a fin de que cada uno esté cimentado en amor y cumpla así el propósito eterno de conocer y dar a conocer a Dios por medio de su vivir y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Contar, amados, todo esto con tal de qué? De que muchos sean alcanzados para el reino de Dios. No es para nosotros quedarnos con eso, sino para que nosotros podamos alcanzar a la más grande o la mayor cantidad de vidas para el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es importante que nosotros recordemos hoy, hablando de la visión, que como casa de fe tenemos parámetros claros, reglas, regulaciones y una visión ya, como se la acabé de leer, y una comisión clara en el Señor. Pero yo quiero decirle que es muy importante mantener el ritmo y la consistencia y la secuencia en lo que es la visión de Dios en nuestra casa de fe, como hijo de Dios. Dígame si me estoy dando a entender. Diga conmigo, importancia de mantener el ritmo y la consistencia. La consistencia consecutivo, el ritmo y la consistencia consecutiva y la consistencia consecuente en la participación de todo lo que Dios nos está dando como casa de fe. Nosotros tenemos instituto bíblico, tenemos discipulado, tenemos talleres, tenemos discipulado integral. Es importante mantener la consistencia y la participación en todo esto. Y usted dirá, ¿por qué es importante? Porque todo lo que hablamos referente a lo que acabo de mencionar es importante porque somos seres vivos. ¿Cuántos nos sabemos vivificados por Cristo? Como seres vivos y vivificados, necesitamos mantener el movimiento, el ritmo, el crecimiento y el avance en la vida que hemos recibido. Porque cualquier ser vivo que se estanca en su crecimiento es evidencia de una patología. Un ser humano nace, se supone que tiene que crecer, desarrollarse, ¿verdad? Para reproducirse y seguir avanzando. Pero si un ser humano en su estado fisiológico se queda del tamaño pequeño de 2 años teniendo 30, ahí hay una patología.
Ahí hay un síndrome, hay algo extraño, hay una enfermedad interna, genética, hay un enanismo. No es normal, lo normal es que un niño nazca, se alimente, se nutra y que esa nutrición se vea. ¿En qué? En su crecimiento. Amén. En su desarrollo fisiológico, pero también mental. Por eso es que lo vamos poniendo desde preescolar o de primaria y van subiendo cursos, ¿sí o no? Pero aún lo vemos en los seres vivos como los animales, los otros seres vivos y las plantas. Pueden crecer de una forma de semilla, pero si está viva, tiene que llegar a su desarrollo, a menos que algo le afecte en medio de ese proceso. Y es allí donde tenemos que identificar qué son aquellas cosas que nos afectan en medio del proceso. Porque vida hemos recibido. De la muerte hemos sido sacados. De debajo del yugo del diablo y del pecado hemos sido liberados. Y la vida de Cristo está en nuestro espíritu. El reto ahora no es cuestionar si fui regenerado o no. Esto no está en cuestionamiento. Ese es el yelmo que cubre nuestra mente y nos da seguridad y templanza para poder mantenernos firmes en la fe. Fuimos salvos no por cosas que nosotros hayamos hecho, sino por gracia, por medio de la fe. Pero ahora para el crecimiento en esa vida, en esa fe, para el desarrollo, yo tengo que mantenerme conectado a la vid. Tenemos que mantenernos en el proceso de nutrición para poder desarrollar, crecer y llegar al punto de que algún día nos podamos multiplicar. Amén. Por eso es la importancia, porque somos seres vivos. ¿Por qué usted no pospone, como posponemos la enseñanza de la Escritura, el sentarnos a la mesa, el orar o estudiar o intimar con el Señor de manera privada? Muchas veces esas son cosas que posponemos, pero nosotros diariamente y rara vez posponemos el comer o el beber o el ir a nuestros quehaceres laborales. Eso no lo posponemos. Son asuntos intocables. Son asuntos imprescindibles. Son asuntos que no están en negocio. No lo negociamos. No decimos si sí o si no. Es que o come o te mueres. ¿Sí o no? Físicamente. Eso no lo posponemos. Eso no lo negociamos. No como hoy, como la semana que viene. Así, lo hacemos así. Imagínense que si lo hiciéramos así físicamente, ¿dónde estuviéramos? Pero queremos ver esta realidad natural y la comparemos con esta realidad en la valoración y en el significado y la prioridad que le damos a la vida del Espíritu y ver si estamos actuando en justicia. Porque dice que la vida del Espíritu, lo que hemos recibido, la vida del reino, es una vida que consiste en paz, en gozo y en justicia en el Espíritu Santo. Amén. En justicia. Una cosa es justificación, pero el vivir de justicia es vivir gobernado por los principios de verdad y de vida que deben de gobernar a un hijo de Dios. Y es en el equilibrio, en la sobriedad que nos demanda la verdad de Dios para nosotros. Me dice amén si comprende. Entonces, como seres vivos, necesitamos constantemente comer, beber, ¿sí o no? La palabra de Dios es el sustento espiritual a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y si no comemos, el primer efecto será, diga, debilidad. Dígalo un poquito más. Y después, si seguimos sin comer, nos enfermamos. Y si no corregimos eso, eventualmente, ¿qué va a pasar? Moriremos. Y es así también en los asuntos espirituales. Nos comenzamos desvinculando, despegando conscientemente, absteniéndonos de la mesa conscientemente, desconectándonos de la visión celestial, de la visión que tenemos como casa, como iglesia, porque ya entendimos que hemos pasado por muchos libros, que tenemos mucho conocimiento, que tenemos demasiado años en esto, pero usted tiene demasiado años yendo al baño y comiendo. Usted tiene demasiado tiempo bañándose todos los días y de eso no nos tenemos. ¿Está conmigo usted?
Entonces, si es así en lo físico, porque tenemos vida física, comemos, vamos al baño, nos aseamos todos los días por la mañana, nos cepillamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque cada día se produce una suciedad. Incluso celularmente, cada vez que dormimos, el cuerpo desecha cosas, se mueren células y el cuerpo regenera otras. ¿Usted lo sabía que en medio del sueño, que se regenera el cuerpo, se regenera todo el cerebro, todas las células de nuestro cuerpo se regeneran? Cada mes y medio, todas las células de nuestro cuerpo tienen que ser regeneradas. Todas son hechas nuevas, la del cuerpo. Desde la interna hasta la piel. Hasta la piel. Usted diga, bueno, tenemos tantos años, pero todos los días hay un proceso de regeneración celular que se da microscópicamente y que depende de la calidad de cómo se dé, dependiendo su nivel de nutrición. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que quiero que veamos es que debemos de darle la prioridad a la mesa. ¿Está conmigo? Diga, prioridad a la palabra de Dios. Prioridad a lo eterno. Amén, iglesia, porque si no, nos debilitaremos, nos enfermaremos y eventualmente un día amaneceremos y no percibiremos como si realmente ya no fuéramos ni de Cristo ni de su cuerpo. Y eso es muy triste. Y de ahí Dios quiere librarnos. ¿Está conmigo? Pero mucho más, una persona débil o enferma no tiene fuerza para cumplir la visión celestial. Porque la visión celestial, después que es revelada, tiene que ser cumplida. Diga conmigo, revelada y cumplida. Yo puedo recibir la revelación de que Cristo es el Señor y eso me salva y eso me da un sentido de causa, de propósito. Me puedo tener el entendimiento aquí de que tengo un trabajo que hacer, pero quedarme pasivo ante eso y no hacer, no cumplir la comisión. Lo lindo del apóstol Pablo es que él vio, recibió, escuchó, pero también pudo hacer y cumplir la visión. Que Dios nos dé iluminación para nosotros ver la visión, escuchar la visión, recibir la visión, pero también obedecer a la visión. Nadie enfermo quiere hacer nada. Nadie débil quiere ni tan siquiera que lo visiten. Pero mucho menos que lo manden a hacer un oficio. Pero si una cosa está el débil, la debilidad es la primera señal. Ok, gracias. Es la primera señal de que una enfermedad se acerca. ¿Estás conmigo? Usted dice, si siento una debilidad en el estómago, siento una debilidad en el cuerpo, usted todavía no sabe. Y esa debilidad es lo que lo debería de llevar a un doctor, a un profesional, a una evaluación general para tener un diagnóstico claro y preciso para saber hacia dónde apuntar y a dónde intervenir. ¿Verdad que sí? Eso es inteligencia. Eso es lo básico de la inteligencia. Si me siento débil, es consistente esa debilidad física. No puedo quedarme simple, no, eso fue hoy que yo amanecí así. Puede ser un día, pero también mañana y también el otro día y el otro día. Y nos pasan días y nos pasan semanas y nos pasan meses. Y ya muchas veces cuando algunos van al médico ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque lo que ha ido creciendo interiormente, imperceptiblemente, sin verse, ha crecido tanto, se han multiplicado tanto esas células dañadas e infuncionales que ya no hay cómo pararla. Todo esto lo produjo ¿qué? Diga conmigo, la negligencia. El obviar un síntoma. Nosotros somos expertos en obviar síntomas. Nos duele la cabeza y ¿qué hacemos? Nos tomamos un analgésico. Pero la cabeza es un síntoma. Hay algo más profundo que te está diciendo ese dolor de cabeza. Puede ser una alta depresión, que tiene la presión alta, o puede tener la alta, puede tener la baja. Si allí hay baja depresión, eso tiene una causa. ¿Está conmigo? Y hay un sinnúmero de causas que pueden producir el síntoma de dolor de cabeza. No solamente el estrés, no solamente el agotamiento. Hay causas, como incluso un tumor en la cabeza. Un tumor en la cabeza. Pero lo obviamos. No, lo vamos dejando.
y no nos sometemos al chequeo debido porque le tenemos miedo al diagnóstico dado. Pero con el miedo al diagnóstico no nos vamos a sanar. Es con la verdad del diagnóstico que podemos hacer algo. ¿Estás conmigo? Entonces, por eso es que cuando nos sentamos a la mesa y estamos en debilidad y en menosprecio y en desánimo y en desgane, antes de echarle la culpa que la alabanza no estuvo buena o el mensaje no estuvo tan poderoso, tiene que revisarse su trato personal con Dios. Porque tu vida espiritual no puede estar limitada a lo que otro haga desde el púlpito. Tu emoción o tu fuerza espiritual no puede estar determinada por lo que tú escuches un día a la semana desde un púlpito. Porque tú no comes un día a la semana. Entonces llegamos un día a la semana aquí a la reunión, sí, a comer la palabra de Dios, nos sentamos a la mesa, pero venimos lánguidos la semana entera, desnutridos. ¿Y qué sabe que dicen los médicos? Que tú no le puedes dar un nutrido, tú no puedes abordarlo con mucha comida de repente. Una persona que tiene muchos días sin comer, porque su estómago está estrecho. Por eso fue que Pablo le decía, mi corazón se ha ampliado, pero su corazón corintio está estrecho para con la palabra que yo les hablo. Físicamente el corazón, a la falta, el estómago, a la falta de ingerir nutrientes, se estrecha. Se estrecha, por ende, los ácidos gástricos son menos. Y si tú, cuando comes o entregas un ayuno o estás desnutrido, de repente ves mucha comida y tratas de comértela toda junta, vas a forzar el estómago. Y los ácidos que están allí por la desnutrición no son suficientes para digerir lo que le estás introduciendo. Por eso es que en muchos mensajes dominicales, en muchas congregaciones, no solo en esta, aterrogan, ¿cómo es la palabra? Una palabra que le dicen, como cuando que lo llenan, le dan demasiado, lo atarugan, lo atosiga, gracias, ¿verdad? La palabra de los domingos, ellos se sienten como que esto es demasiado, demasiado. Pero no es porque sea demasiado lo que Dios le quiere dar, pero como vienen de una vida de abstenencia espiritual, de comida espiritual, y muchas veces no solamente semanal, sino hasta mensual, muchos creyentes. Dígame usted, cualquier palabra, por sencilla que sea, será la que en vez de darle vida, le produce una úlcera, porque el alma no está ejercitada en la verdad. ¿Me está entendiendo usted? Entonces, nosotros debemos de disciplinarnos o determinarnos a tener una alimentación consistente de la palabra y de la vida de Dios y de mantener el ritmo para participación de la mesa, para no sentir que las palabras, que hay ciertas palabras que me están hostigando, que me están dando demasiado o que me están presionando, porque mi estómago ya está ejercitado para recibir lo que Dios me quiere dar. Que el Señor nos haga personas con un corazón que es como se ve el estómago espiritualmente. Para nosotros digerir sería en el corazón. Todo lo que entra en el corazón o se queda o se va. Lo que entra en el corazón, tiene que decir la Biblia, que tiene que cuidar lo que entra en tu corazón, ¿sí o no? Porque de él emana la vida, como tú tienes que cuidar lo que entra a tu boca, porque de allí también emana la vida o la muerte. Amén. Así que para el cuerpo físico, un órgano determinante es el estómago para fines de nutrición, pero para el corazón, para los términos espirituales, el corazón es determinante. Amén. Así que nosotros tenemos que abrir el corazón y exponernos de manera consciente a la palabra de Dios, que es nuestra nutrición. Y por eso es que nosotros tenemos un plan de trabajo consistente, una visión consistente, donde siempre, de alguna manera, dependiendo del nivel, la edad de la criatura, de la nueva criatura, siempre va a haber comida en la mesa. La importancia es si nosotros
queremos sentarnos en ella, si nosotros queremos participar de ella, si queremos nutrirnos con ella. Pablo fue Pablo y recibió ese llamado, lo respondió inmediatamente, pero él mismo, dice la Biblia, que duró 13 años siendo instruido y recibiendo revelación y recibiendo la visión más clara. El Señor le dio, va a obedecer lo que te estoy diciendo y en lo que me revelaré a ti. Y duró 13 años antes de ser reconocido como apóstol, siendo instruido, siendo equipado, siendo dirigido, siendo alimentado por el mismo Señor Jesucristo. Y nosotros no somos diferentes. Nosotros lo necesitamos porque la comisión nos ha sido dada. Nosotros tenemos una comisión, expresarlo en vida, pero también tenemos que proclamar este evangelio. Amén. Por eso yo le llamo hoy de manera muy puntual a que nosotros valoremos lo que es la visión celestial para nuestras vidas y para la iglesia. Y que de manera intencional, decidida, no si queremos, si sentimos o creemos, sino reconociendo que realmente lo necesitamos, determinemos perseverar en la visión celestial, recibirla, responderla y cumplirla. Para eso necesitamos ser capacitados, instruidos, impulsados, dirigidos, pastoreados. Amén. Entonces, nosotros llamamos a la iglesia a nivel general a que se pueda rendir al Señor sumisamente a su voz y que en esta etapa de nuestra edad espiritual como congregación nos determinemos a poder cumplir la visión celestial. Estamos siendo llamados no solo a ver, no solo a oír, no solo a recibir, sino también a cumplir la visión celestial. Y le exhorto en esta mañana a no dejar la mesa. Amén. No por todas las, vamos a decir, consecuencias naturales o ministeriales que pudiera venir a cualquiera por causa del servicio en la iglesia local. Ese no es el cuco que yo quiero que usted tenga, aunque tenemos normas claras, tenemos normas específicas, tenemos cosas de las que ya nosotros hemos hablado y todos aquí sabemos, pero lo importante es sentarse a la mesa, porque ¿sabe cuál es el problema cuando una gente abandona un discipulado integral? Cuando abandona el dejar de congregarse, cuando abandona un discipulado pastoral, cuando abandona el discipulado semanal, la instrucción. El problema no es, ya no lo vamos a poder poner a servir. No, el problema no es ese, el problema es la señal que manda. La señal que manda, y esto yo lo he tratado con discípulos que hemos hablado en secreto, es el menosprecio a la mesa. Vengo y sirvo, como de hecho muchas personas lo han hecho y lo hemos tratado en discipulado de liderazgo integral, que hemos asignado personas que no se congregan a hacer el trabajo y hemos terminado frustrando a ellos, explotados, cansados y aburridos porque ellos no quieren hacer el trabajo, porque no están recibiendo la revelación de la visión celestial. Pero yo le estamos asignando a hacer un trabajo para el cual ellos no tienen una visión interna que lo empodere. ¿Y qué hace eso? Lo agota, lo cansa, lo aburre. Y para que no lo pongan, mejor ni vienen. ¿Me doy a entender? Pero ya nosotros aprendimos la lección. A la falta de revelación no hay ninguna asignación que dar. A la desconexión de la visión y del orden, no hay nada que hacer en pro del servicio de la casa. Porque es desde la vida y por la vida y por la palabra. Y es nutrido y es sano que podemos servir al cuerpo. No es enfermo. No es enfermo. No es como que aquí llego arrastrándome a pararme en una puerta o hacer una limpieza o hacer un evangelismo o hacer una confirmación para que no digan que yo no obedecí. O sea, de esa estación tenemos que migrar. Tenemos que recibir la revelación de Cristo para que sea Cristo el que nos inspire. Para que cuando la pastora falle o el mentor no te agrade, por encima de eso, tú permaneces firme en la visión celestial. ¿Por qué? Porque nada terrenal y nada temporal ni superficial
te podrá arrancar de la visión celestial que te absorbió el corazón, que te tomó en el espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, este es nuestro énfasis, que Cristo nos sea revelado, que la persona de Cristo nos sea revelada, para entender el privilegio de la comisión de predicar este evangelio, de tener una casa, iglesia en mi casa, o de ser anfitrión, o de ser mentor, o de ser un proclamador. Ver el privilegio de eso, no lo puedo ver si primero no veo a Cristo. Si veo el trabajo o la comisión sin ver al Señor de la comisión, el trabajo será un fastidio. Ya lo hemos vivido, ya lo tenemos la experiencia, con gente que lo dan todo, pero no lo disfrutan nada. Terminan cansados, explotados, agotados, frustrados. ¿Cuál es el problema? El problema no es el mentor, no es el pastor, no es la palabra, no es la visión. El problema es el corazón que no ha recibido revelación celestial. Revelación celestial de quién es Cristo. Y que por causa de quién Él es, y nosotros podernos vernos en Él como su iglesia, su cuerpo y sus hijos, ahora tenemos una causa eterna que cumplir en la tierra. Pero eso no lo hago desde la lucha, desde el mérito, desde el agobio, desde el sofoque, desde una presión de una visión escrita. Eso lo hago desde el deleite. Eso lo hago desde el entendimiento de que Cristo es mi vida, de que lo conozco y no hay otra cosa con la que yo pueda agradecer que dándolo a conocer. El problema de abandonar el discipulado, de abandonar el ritmo, es el menosprecio a la mesa, hermano. Y el menosprecio al vínculo del cuerpo. Con esto casi cierro. Diga conmigo, hay peligro cuando menospreciamos la mesa y el vínculo del cuerpo. Esas son las dos señales. Podemos tener todas las excusas que podamos tener para desvincularnos y salirnos del ritmo de la visión de la iglesia, de la casa, como decimos, del orden, de los discipulados, de los talleres, de los discipulados integral. Salirnos porque ya estamos agotados, cansados, aquí hasta la narices, como si fuera codornices lo que Dios nos da. Dios no nos da codornices, Dios nos da maná. El codorniz, que es cuando Dios te da lo que tú quieras, porque tú se lo pediste tanto, Dios permitió que lo tengas, y ahora eso se convierte en una carga para ti. Y después no digas, no, porque fuiste tú que me lo diste. No, tú lo buscaste. Pero lo que viene de Dios trae reposo. Diga, reposo. Así que lo importante de participar en la mesa es que me voy a nutrir y voy a sellar y a disfrutar el vínculo. La señal, lo que evidencia, el mensaje que manda, quien se va desvinculando y sobre todo el resultado será que viene la debilidad, la enfermedad y eventualmente la muerte espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere impedir. Una persona deja el vínculo del cuerpo. No hay llanero solitario, hermano. El suministro está en el cuerpo. Eso pregúnteselo, véalo en cualquier religión católica, pentecostal, evangélica, de reino. Si la gente dejó de vincularse a su grupo, a su comunidad, de escuchar lo que allí se enseña, esa persona pierde la vida y el sentido de lo que se está haciendo allí. Pierde la identidad de familia. Y en el sentido espiritual de nosotros, perdemos el suministro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos dé entendimiento. Que el Señor nos ayude a valorar lo que es la mesa. Y que ninguna de nuestras actitudes y comportamientos sean de menosprecio a la mesa. Ni de menosprecio al vínculo del cuerpo. Porque es de allí donde nos fortalecemos. Es de esa mesa y de ese cuerpo donde está la vida de Cristo que recibimos el suministro para poder expresar la vida y hacer el trabajo que Dios quiere. Pablo fue fiel a la visión. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿vamos a responder a la visión? ¿Hemos recibido la visión? Y si la recibimos, ¿vamos a responder a ella? Y si hemos respondido,
lo hemos hecho con el agrado o con la intensidad o de la manera de vida que Dios espera. Si no, ¿qué vamos a hacer ante esta palabra? Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado una visión, Dios nos está llamando y espera una respuesta. Y Él quiere, y quiera el Señor, que todos podamos decirlo de la misma manera que Pablo. No fuimos hostil, no nos resistimos, no fuimos rebeldes, no fuimos idólatras, no fuimos ególatras, no resistimos la visión y la palabra que nos diste, sino que fuimos obedientes, sumisos y nos rendimos a la dirección que tú estabas dando a nuestra vida en Cristo y a nuestra casa de fe como congregación local. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu vida y que tu gracia abunden en nosotros de tal manera que la visión celestial nos pueda gobernar. Nosotros no queremos nada ni a nadie más que a ti. Queremos conocerte a ti. Queremos verte a ti. Queremos poder entrar y participar no solo de la vida, sino también de la comisión. Tú fuiste que dijiste que vayamos y prediquemos este evangelio, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Señor, que cuando seamos llamados a discipulado, a capacitación, a instrucción, que es igual que preparar un banquete, que preparar una mesa, no hagamos como esos siervos de la parábola de la cual tú te referiste en los días de tu carne. Que no digamos como aquellos que dijeron que tenían una boda a que ir, un trabajo y yuntas de bueyes que atender. Que no pongamos excusas, sino que realmente veamos la preeminencia y el privilegio de haber sido escogido y llamado para sentarnos en la mesa del Rey, para participar de la gran cena del Rey. Es un privilegio ser canal de vida y de bendición para otros. Enciende en nosotros el fuego de tu amor para comunicar este evangelio. Enciende en nosotros la perseverancia, que sea más fuerte que las decepciones. Que el fuego de tu amor sea más fuerte y que nos dé perseverancia. Y que aunque seamos, Señor, regados como libación sobre el sacrificio de otros, tú puedas llevarte siempre la gloria y la honra en nuestras vidas. Lógralo con esta casa de fe. Lógralo con cada ministro, con cada hijo tuyo, al alcance de mi voz, presente o ausente. Redargúyenos, compúngenos y trata en intimidad. Y sobre todo impúlsanos a tener producido por ti el querer como el hacer para participar de tus riquezas, de tu mesa y poder transmitir ese suministro a otros que la necesitan. Somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tu cuerpo, somos la bandera que tienes para ondear en esta tierra. Somos la luz que tiene para prender en esta tierra. Enciéndenos, Señor, que podamos alumbrar, que podamos cumplir el propósito, que no seamos rebeldes a la visión celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.